Hoy en el videoblog de Paseo con Juan Miñano vamos a dialogar de las cosas de oficios, de las cosas que siempre nos interesan, de inquietudes y, por supuesto, compartirla con vosotros. Yeah, aquí llega Ana de Groot. Bueno, ya había una cosa que te quería preguntar, porque salió el otro día en la mentoría y nosotros hacemos un tratamiento global de neuromodulación de hombro y vi que tú, Andrés nos dijo, ostras, Juan también combina así o hace algo muy parecido. Y digo, ah, claro. Y luego me dijo que nos habíamos formado con el mismo docente, pero porque hacemos como una combinación, ¿no?, de las agujas. Tú esa combinación la haces pensando en algo concreto de tu orientación o tu perspectiva oriental, o no. Casi, al final... ¿O porque dices, es que realmente esto funciona? Al final la combinación encaja o cuadra tanto por la visión occidental de neuroanatomía, que pienso siempre los nervios motores y sensitivos, y luego también los meridianos. Y es verdad que los meridianos de acupuntura que pasan por el hombro son de intestino fundamentalmente. Que siempre viene bien. Y el intestino, claro, vimos un artículo de Daniel de la Serna, de Leo Prime y demás, que hablaba que el hombro es una de las zonas donde más se refleja el intestino permeable, la inflamación de bajo grado. Entonces coincide tanto la visión anatomía como la occidental. Los meridianos y los puntos que elijo, tanto desde el punto de vista chino, por así decirlo, como los occidentales. Y eso también, ¿ocurre que cada hombro va a tener más influencia en una zona del intestino? ¿O es como tocas esos puntos y es una influencia global del intestino? Se diferencia intestino delgado e intestino grueso. Entonces es verdad que intestino delgado va más posterior, se relaciona más con el supraescapular, e intestino grueso se relaciona más con el axilar. Pero bueno, luego hay confluencias, y son bilaterales los meridianos, entonces al final es verdad que es... ¿Queda un poco igual el que trates, el hombro que trates? A ver, siempre se propone tratar algún punto bilateralmente, aunque no pongas todos los mismos puntos. Vale. Que ahí, pues eso, también en los apuntes hablamos que se puede hablar también de neuronas espejo, igual como en pacientes neuro, ¿no?, de trabajar el lado sano para representación cortical y demás. Pero en medicina china también se habla del yin yang, de un lado yin, otro lado yang. Entonces, aunque duela el hombro derecho, a lo mejor pongas 8 agujas, en el izquierdo poner alguna para no trabajar solo un lado. Entonces, puedes hacer un tratamiento de hombro a la vez que estimulas toda la parte de la activación intestinal o fomentar esa permeabilidad, Claro. la impermeabilidad en este caso, Claro. ¿no? Claro, es verdad que los puntos locales, por ejemplo los del hombro a nivel visceral, no son tan importantes como los distales. En acupuntura los puntos que actúan mucho a nivel sistémico son puntos en las manos, en los pies, en la oreja, pero sí que a nivel local también estás actuando sobre el órgano, y sabiendo además que en el nervio periférico hay mucha representación de receptores del sistema inmune. Entonces al final todo lo que hace sobre el nervio, sea en el hombro o en la rodilla, tiene una repercusión visceral. Entonces, claro, si tú, esto que estudiábamos en osteopatía, que podías tener un dolor de hombro derecho importante y que podía tener una relación directa con el hígado. Sí, a ver, yo no lo veo tan como ¿Así? Siempre hemos dicho, ¿no?, de hombro derecho hígado, hombro izquierdo estómago, Sí. Pero sí que hombro, igual que lumbociática, discopatía lumbares, se me enciende mucho la bombillita de emergencia con disfunción visceral asociada. Que sea hígado o no, luego el resto de anamnesis y de síntomas te lo dice, pero Qué bueno. sí que... ¿Y tienes otras zonas así que las asocies? A ver, las discopatías ¿Cómo? lumbares, por ejemplo, lumbociáticas, en acupuntura el principal meridiano que sigue la irradiación posterior de una ciática es vejiga, y se ven muchas lumbociáticas asociadas a problemas de suelo pélvico, a incontinencias, a goteo promisional, nicturias. Ostras. Planta del pie se relaciona con riñón, por ejemplo, y Aquiles con vejiga. Entonces algunas tendinopatías aquilias bilaterales, que a lo mejor haces ecografía y no hay una tendinosis muy marcada, y puede haber asociado, por ejemplo, con problemas de próstata o fascitis plantares bilaterales, con problemas después de un parto, por ejemplo. Sí que son casos bastante... que luego, por supuesto, hay fascitis porque me pongo chanclas en verano, cambio el calzado, Sí. y es algo mecánico, Sí, sí. y ya está. Pero hay algunas
que no son Sí, buenas son. respondedoras, que no hay causa mecánica, que aparecen además en momentos, no sé, en la menopausa, por ejemplo, en momentos endocrinos y metabólicos complicados, el hombro, por ejemplo, supraespinoso, ¿no? Que hay muchos casos que aparecen pues, en menopausa o lleva 10 años con dolor de hombro. Mi perra que ha visto un pájaro. Muy bien, bonita. Había realmente en esos casos, ¿tú cómo lo descartas? Porque yo lo descarto con ecografía. O sea, si hay un cambio estructural, con independencia de que pueda haber otras relaciones, pues dices, oye, pues ¿qué hago lo más rápido, no? A ver, yo creo que siempre pienso que lo que va a hacer, por mucho que haya un componente visceral, lo que va a provocar un quick win, así un cambio rápido, va a ser el tratamiento local. O sea, que yo siempre trato la estructura. Y también para el paciente es un refuerzo de, oye, me duele la rodilla y me está mirando la rodilla. Pero luego, en los casos que veo que no es solo eso, pues a lo mejor dedico más tiempo a trabajar a nivel metamérico, trabajar los puntos anteriores, ventrales, trabajar la oreja. O sea, que lo combinas, ¿no? Claro. Sí, porque al final el paciente viene por un dolor en el hombro o en la rodilla, entonces esa estructura la trato localmente, pero luego lo otro es lo que creo que hace que, o intentamos que no sea un parche y trabajar todo el sistema. Y nosotros que a nivel clínico a veces vemos estas, sobre todo mujeres, que les duele aquí como en la parte de, bueno, de la pata de ganso o así, para allá. Oye, Daina, ven aquí. Para los que tenéis perros, ¿sabéis cuando un perro huele a algo que no huele bien y se quiere restregar? Pues eso es lo que iba a hacer. La tía, ven. Y no solo perros, también lo hacen algunos humanos. Ven, ven. Ay. La pata de ganso en acupuntura coincide fundamentalmente con bazo, páncreas, hígado y riñón. Pero sobre todo hígado y riñón se relacionan mucho con el útero. Con suelo pélvico. Correcto. Por ahí iba mi pregunta, porque durante años hemos visto que pacientes con dolor en la parte interna de la rodilla, que estructuralmente no había nada, al final hemos visto una correlación con toda la zona de ovarios, útero, y tratando esafeno, mejoraban. Claro. A ver, por ahí pasa riñón sobre todo, bazo y hígado, y son los tres que se relacionan con suelo pélvico, y bazo va muy relacionado con safeno, con lo cual todo el componente vascular también, y riñón es útero en medicina china, ovario, útero, suelo pélvico. O sea que al final estamos haciendo todos lo mismo, pero con distintos nombres. Diferentes lenguajes, mis maravillas. Es un mantra que yo repito mucho, y es lo bonito de cuando lo... Pasa que aparte, si lo sabes, te refuerza mucho, que es lo que me ha pasado a mí, me sigue pasando todos estos años, decir, joder con los chinos, que es una frase que yo repito mucho, ¿no? Que en acupuntura hay un punto ahí justo, que es riñón 10, que está justo en la parte interna del pliegue de la rodilla, que muchas veces donde aparece el síntoma, bazo está un poquito más medial, pero bueno, son los tres meridianos que pasan por ahí. Increíble. El foco, pon el foco, menos ruido, más control. Ya el foco, pon el foco, con ecografía tiene voz. Cuando Ana... Sí, sistema vascular, Tipo... linfático incluso. O sea, lo que nos dijiste un poco en la clase. Sí. De... Igual el tema Sí. va por seguir mirando, ¿no? Lo que hacen Sí. De hecho, el otro y día el por qué. vi un artículo de un sistema, como de un sistema linfático o venoso que describió hace un montón de años un coreano que estaba ahí. Ya te pasé el artículo. Vale. Porque tiene que ver con vasos cutáneos perforantes también, que eso tiene un artículo anterior qué de bueno. García Godino, de fascia superficial, y que también tienen relación con los meridianos de acupuntura. Y toda inervación sensitiva de la fascia también. No, si al final, mira, desde hace años nosotros les decimos a nuestros alumnos, mucho ojo con la grasa. Y no es por la grasa en sí. Con los receptores Claro. Piper gamma o Claro. se llaman, sí. Porque al final tiene una cantidad de inervación, de receptores sensoriales, de vascularización, de linfa. Es decir, que es como cuando dicen, claro, a través de la piel y de los primeros, centímetros es donde
prácticamente pasa todo lo que vamos a percibir en nuestro sistema nervioso central. No todo, ¿vale? Pero gran parte. Sí, yo siempre en los cursos cada vez me pongo más intenso con la piel. O sea que, Claro. Como además órganos neuroinmunoendocrinos, en la piel hay un equivalente del eje hipotálamo y hipófisis adrenal. O sea que se puede actuar sobre el eje quizás más importante del cuerpo trabajando la piel. Sí, Sin pasar por el hipotálamo. O sea que se dice que además que la piel tiene privilegio inmune, todo lo que haga sobre la piel tiene efecto sistémico. Ah. Y a mí me encanta pinchar el plexo sacro y el pudendo, que se mueva el pie, pero oye, reorientar todas las agujas al final del tratamiento, poner todo 80 Hz y trabajar la piel a nivel subcutáneo, aparte es que es agradable para el Es que es paciente. increíble. Es que cuando... Claro, esto al final lo haces por ensayo y error, ¿no? Sí, Porque... sí, sí. Pero cuando hace años teníamos estos pacientes con la astrocanteritis o con los dolores, decías, bueno, pero es que ecográficamente tampoco hay nada que pueda justificar este dolor tan intenso, y era simplemente que les tocabas y ya se morían a dolor. Decías, vale, y ahí poner las agujas transfisiadas a lo largo de la grasa y subirle las frecuencias, Sí, sí. y era un cambio de quitar las agujas y hacer así, y ya no tener dolor. Y dices, ostras, todo lo que nos estamos dejando al no estar prestándole esa atención a la piel, al tejido celular subcutáneo, a todo lo que está ocurriendo ahí, que probablemente tenga mucho más que ver con cómo el sistema nervioso está generando o transformando la percepción esa del dolor, que muchas de las cosas que hacemos a nivel profundo, Sí, total. porque es una brutalidad. Mira, yo recuerdo cuando me operaron, claro, me quitaron tejido celular subcutáneo, entonces, y a pesar de haberme roto el músculo, donde evidentemente tuve hematoma, tuve de todo, yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga el músculo roto, que haya sangrado, pero no me duela? Y entonces, claro, ahí empecé a plantearme de que igual no era tanto la estructura en sí lo que te estaba dando esa sensación de dolor, sino por dónde estaba recibiendo el sistema el dolor, o esa inflamación, o esas sustancias que se generan, ¿a través de qué? Porque no era a través del músculo, no era a través de las estructuras profundas, porque si no, yo hubiese sentido ese dolor. Y ahí fue cuando empecé a cambiar el chip. Sí, lo bueno es que además no hay que elegir, ¿sabes? Que se puede trabajar a nivel motor y hacer abordajes profundos, pero nunca olvidarnos de la piel. Siempre hablar de... Es una de las primeras preguntas que me hago, ¿no? Esta zona de este síntoma del paciente, esa zona de piel, ¿de qué nervio cutáneo, a qué nervio cutáneo Claro. pertenece, ¿no? Supraclaviculares, afeno, la rama que sea del perno superficial, y trabajarlo siempre. Sí, el otro día en la mentoría estábamos hablando, fue una clase de compresiones nerviosas y me centré en el nervio mediano. Y de las primeras pruebas o test que... Venga, corre. De las primeras pruebas o test que les dije que nos iban a proporcionar mucha información, era precisamente... A ver, no me la líes, ¿eh? Es solo leer, ¿no? Es que como haya algo que le guste por ahí, se lo le goza. zampa, Ah. se lo zampa. Venga, vamos. Está muy interesada en sus cositas. Pues estábamos hablando de que dentro de los test, que claro, que el hacer toda la zona con el algodoncito, ir haciendo todos los recorridos, a ver dónde sentía más, dónde sentía menos, y luego combinarlo con los test neurofuncionales de reclutamiento de los reflejos miotáticos, eso te proporcionaba una información brutal que te decía también si había una implicación cervical o no, qué nivel iban a tener implicados, al margen del síntoma que pudiesen tener, y evidentemente también el test de Burken, ¿no? De Burken, es que siempre lo hago como el de la compresión. Y decía, es que con esto, habiendo hecho tan... Bueno, evidentemente que por supuesto siempre lo hacemos con ecografía para ver la estructura, para ver la neurodinamia, pero nos proporcionaba una información increíble.
Entonces, claro, es como, ¡buah! Es que nos estamos dejando muchas cosas en el camino que nos dan mucha información de qué es lo que necesita el sistema del paciente y estamos centrándonos solo, si le duele la mano, pues tengo que venir a tratar aquí. Claro. Cuando probablemente si le duele aquí y ecográficamente tú ya has descartado que no haya nada que pueda estar generando una compresión real, pues el problema ahí no va a estar. Y aunque estuviese aquí, habrían otras zonas implicadas también. Y más cuando no viene en qué momento no Entonces, viene el paciente, que no suele venir ya con una evolución de la patología de tiempo, o sea que normalmente solo la estructura no es la implicada. Correcto. Y con el componente visceral, de sistema inmune y todo lo que hablamos siempre, que al final casi el síntoma casi es lo de menos. O sea que es verdad que es lo más cómodo, lo más fácil, ¿no? Me duele la mano, pues qué estructuras tengo en la mano. Para no, y trabajar. también porque yo creo que es importante que el paciente también se sienta, Claro, sí, sí. ¿sabes?, como confiado porque al final tampoco tienen el conocimiento que nosotros Claro. tenemos. Entonces, y remitir el síntoma Sí, sí, es relativamente sencillo. En cuanto si te vas a la zona, pues evidentemente va a dolerle menos. Sí, ¿no? Y eso va a hacer que al final se adhiera al tratamiento y luego Sí, pueda hacer otros cambios puedes- en su estilo de vida. Claro. O puedas tratar otras zonas Claro. que estén implicadas también. Entonces, pues sí. Y en acción. Y hasta aquí un paseo con Juan. La verdad es que ha sido increíble. Espero Hemos que hablado de vengas, muchas cosas. sí, espero que vengas más a verme y a tomarnos un super café y tener estos momentazos que la verdad que siempre disfruto un montón compartiendo contigo Yo también. Un placer. opiniones, conocimiento, ¿eh? Que eres un pozo de sabiduría Y divagaciones. y divagaciones Por también. muchas más. Sí. Muchas gracias. Chao.